Honramos tu nombre y agradecemos, Señor, tu misericordia y el escuchar nuestra adoración, el escuchar nuestra oración, el saber que tu oído está atento a nuestro clamor, a nuestras súplicas, Señor, y podemos descansar en ti. Tú traes paz a nuestras vidas. Tú traes, Señor, fortaleza. Tú nos permites, Señor, estar concentrados, estar tranquilos en este tiempo, Señor, en tu presencia. Diga, Señor, háblame. Habla mi vida, enséñame. Hazme entender sabiduría a través de tu palabra. Diga conmigo, Señor, dispongo mi oído, mi mente, mi corazón y toda mi vida para oír tu palabra, meditarla, atesorarla y ponerla por obra. Me abandono en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estuvimos celebrando bautismos. No pusimos una fotico de pronto de los que nos bautizamos hoy. Yo siempre digo de que los que nos bautizamos, porque yo también estoy con ellos. Sí, estábamos los pastores César, Saúl y una bonita parte de acompañantes en esta celebración. Se bautizaron 9 personas. Y voy a pedirles que se pongan en pie los que se bautizaron hoy. Y aquí hay una sillita adelante aquí para que se sienten acá, abandonen a aquellos con quienes están. Y les voy a invitar a que se pasen aquí adelante todos los que hoy dieron este paso de testimonio, de entrega al Señor. Y es una bendición, de verdad, qué bueno verlos. Me falta alguien, me falta alguien. Me faltan 2. Sí. Y qué bueno poder estar en esta oportunidad, en esta labor como lo hemos estado hoy. ¿Qué tan importante es el bautismo? ¿Cierto? Tal vez usted ha escuchado y tiene claro qué es el bautismo, pero tal vez otros no tanto. Y es bueno recordar porque el bautismo creo que es una celebración, yo lo he llamado una celebración, que a su vez se convierte en una fecha muy especial para el reino de Dios. Amén. Quiero que lo tenga en cuenta, escuche bien, el bautismo es una celebración, es un sacramento del Señor Jesucristo que lo hacemos nosotros como una celebración, como un paso, sin embargo es una fecha especial, es un evento especial para el reino de Dios. Diga conmigo, es especial para el reino de Dios. Ahora, si es especial para el reino de Dios, debe ser especial para toda la iglesia. Amén. Creo que todo cristiano que entiende el Evangelio debe orar, Señor, que los que se acercan a mí sean salvos. Si usted, escúcheme bien, si usted es un verdadero cristiano, debe estar muy interesado en la conversión, en la salvación de los suyos. Si usted es un verdadero cristiano, sé que está comprometido con el insistir, el tener paciencia con aquellas personas que le rodean para hablarles del Señor y debe estar usted comprometido en la oración por ellos. Cuando entiende el cristianismo, los verdaderos cristianos estamos comprometidos en hablar, en instar, en aconsejar. Ahora, cuando alguien viene a la casa del Señor y tenemos esa oportunidad de un amigo, de un familiar que llegue a los pies de Cristo, que conozca, que acepte a Cristo, entonces también nos gozamos cuando la persona da un paso de testimonio. Diga conmigo, testifica. Cuando aquella persona testifica sobre su fe, cuando la persona testifica y demuestra su compromiso con el Señor, esto es un motivo de alegría mayor, ¿sí? Que solamente traerlo a la iglesia. Es un motivo de alegría porque es el éxito del reino de Dios. Y creo que de verdad, usted que está allí atento, quiero decirle que nada testifica de la salvación de una persona más que el bautismo.
¿Están conmigo? O sea, nada testifica más del compromiso. Muchas personas han aceptado a Cristo. Yo casi nunca lo hago acá en el templo. ¿Quiénes quieren aquí aceptar al Señor Jesucristo? Y que venga acá y una oración y ya decimos, oh, nuevos hermanos en Cristo. No. Hemos hecho la tarea de una manera clara, donde nos acercamos a la persona, le hablamos de Cristo, le explicamos bien el tema de la salvación y luego la persona, entendiendo claramente, en gratitud al Señor, entonces entrega su vida a Cristo. Amén. Hemos tenido esta oportunidad con cientos de personas. Hablaba yo hace un momento cuando veníamos con mi esposa y los que veníamos de las termales, preguntaba ¿cuántos hemos bautizado? Yo no tengo un registro de los que hemos bautizado. Sin embargo, en un año bauticé 70 personas. Hace como 7 años fue un año de muchos bautismos, de discipular a muchísimos, de bautizarlos. Hace como 3 años en un bautismo bautizamos 19 y en otro bautizamos 12. Allí fueron 31 personas en 2 bautismos hace como 2 o 3 años. ¿3 años? Sofía lo tiene claro, gracias. Por lo tanto, hemos bautizado tal vez más de 200 personas en esta congregación en mi tiempo de pastoral. Y siempre he tenido la oportunidad, porque si hemos bautizado 200, tal vez más de 300 o 400 han dicho, acepto a Cristo, entrego mi vida al Señor, Señor, hazme tu hijo. Pero después, cuando se habla de testificar y de comprometerse, dicen, no, todavía no me siento seguro. No, todavía no me siento segura. ¿Ha escuchado personas decir eso? Más adelantico. ¿Sí? Esperemos, demos tiempo. Y entonces hemos visto personas volver atrás, personas que están otra vez en el mundo, con conocimiento, sí, con una mano levantada, sí, con una oración encima, Señor, te entrego mi vida, pero han estado lejos del Señor y no han querido comprometerse. Sin embargo, el libro de Mateo capítulo 8, quiero que vayamos a la palabra. Mateo capítulo 8, versículo 19 en adelante. Creo que me equivoqué de cita. Espérame, creo que es Lucas. El Señor manda a bautizarse. Capítulo 3. Mateo capítulo 3, perdónenme. Versículo 13 en adelante. Y dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. El mismo Jesús va de Galilea a Juan el Bautista. Le decían el Bautista, ¿por qué? Porque bautizaba. ¿Sí? Antes de Juan no se bautizaban. Pero con Juan comienza una nueva etapa y dice que el Señor va donde Juan el Bautista para ser bautizado por él. Versículo 14 dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Note esto, ¿no?
Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Están entendiendo eso? Diga conmigo: cumplimiento de toda justicia. ¿El mismo Señor Jesucristo necesitaba Jesús ser bautizado? No, Jesús no necesitaba ser bautizado. Sin embargo, Él va a donde Juan y Él se alinea con todo lo que debemos hacer. La palabra del Señor dice que el Señor Jesús vino a dejarnos ejemplo para que sigamos sus pisadas. O sea, el Señor vino para hacer testimonio, para mostrarnos lo que nosotros debemos hacer. Mi pregunta es, si el Señor Jesús lo hizo, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Ahora, mire el versículo que acabamos de leer. Dice: Jesús le respondió: deja ahora, o sea, tranquilo, hagámoslo así, porque así conviene que cumplamos. Esto es importante tener en cuenta. Por lo tanto, para el cristiano el bautismo no es una opción, es una obligación. Dígale al que está al lado: por si no te has bautizado, tu bautismo es una obligación, no una opción. ¿De acuerdo? No es por si queremos, es que si creemos nos toca. Amén, nos toca. Y en el tiempo de Juan el Bautista, cuando hablamos de esto, él comenzó a predicar y el que abrió el camino de Jesús fue Juan el Bautista. Esto es importante tenerlo en cuenta. El que llegó, como cuando comenzó el Señor su propósito, antes había mandado a Juan el Bautista a predicar y a anunciar sobre Cristo. Sin embargo, la gente no podía aceptar a Cristo porque no conocían a Cristo, no conocían a Jesús. Entonces Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento de los pecados. En el libro de Marcos, vaya a Marcos capítulo 1, versículo 4 y 5. Evangelio de Marcos. Dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo ¿de qué? Del arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, la manera en que la gente mostraba que de verdad estaba arrepentida de sus pecados y quería que ser perdonado de sus pecados. Esa persona iba donde Juan, y Juan, ¿qué hacía? Lo bautizaba. Al bautizarlo, esa persona, o al llegar esa persona a ser bautizado, estaba testificando de arrepentimiento de sus pecados, y Juan, cuando lo bautizaba, esa persona era perdonada de sus pecados. Esto, diga conmigo, antes de que Cristo comenzara su ministerio. Amén. Antes del ministerio de Cristo se hacía de esta manera. Ahora, como no podían aceptar a Cristo, su arrepentimiento se mostraba a través del bautismo. Amén. Diga conmigo, bautismo testificaba del arrepentimiento de ellos. Vuelvo y explico. El bautismo testificaba ¿de qué? Del arrepentimiento de ellos. Por lo tanto, el bautismo era un testimonio de su fe, de su entrega, de su verdadero arrepentimiento. Ahora, en el libro de Mateo capítulo 3, versículos 8 al 10, después de que Juan los bautizaba, les hacía una recomendación bien importante. ¿Qué decía esa recomendación? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos:
A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Tremenda palabra, ¿no? Miren, está hablando después de que Juan bautizaba a las personas, les dicen vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Diga conmigo, frutos. Amén. Y esto es importante. Aunque hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento, la muestra de su fe y el comienzo de su fe estaba a través del bautismo. Hermano querido, cualquier cosa que impida el bautizarse debe superarlo en el nombre del Señor. ¿Están conmigo? No eche la culpa a nada ni a nadie por el aplazamiento del bautismo suyo si usted no se ha bautizado. Porque hay personas diciendo, no, es que es culpa de Pepito, de Pepita, y es que lo que pasa, pastor, es que yo sí quiero, pero todavía no. Y así se pasan el tiempo. Por lo tanto, el Señor está hablando, no hay otra manera de demostrar nuestra fe en el Señor que comenzando a cumplir con el mandamiento del Señor de demostrar y testificar a través del bautismo. Quiero decir algo. Las palabras se las lleva el viento, ¿cierto? ¿Usted es de los que dice eso de las palabras? Hay gente que dice, ya veremos, porque las palabras se las lleva el viento. Por lo tanto, quiere decir que las acciones muestran la realidad de lo que usted ha dicho. Por lo tanto, la persona que acepta a Cristo, esa persona deja claro su verdadera entrega al Señor a través del bautismo. No quiero ser molestia para nadie, pero si estoy molestando a alguien, gloria a Dios, porque la palabra del Señor debe causar ese efecto también en las vidas. Amén. Y aquí está hablando que ellos se arrepentían, pero cuando estaban arrepentidos y se bautizaban, inmediatamente eran bautizados. La recomendación es que debían hacer frutos dignos de arrepentimiento. En el libro de Mateo, capítulo 16, perdón, de Marcos, capítulo 16, el evangelista Marcos nos deja claro lo que el Señor le recomendó. Marcos 16, versículo 15 en adelante. Y dice, y les dijo, y está hablando Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Note que está hablando la labor de la iglesia, la labor de los discípulos. Sí, tenían que ir y el Señor los manda, prediquen el evangelio a toda criatura. Sin embargo, el versículo 16, el Señor afirma el éxito del reino de Dios y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Vamos a creer que una persona, o vamos a suponer que una persona cree, pero no se bautiza. Lea el texto. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire que el Señor entiende y deja claro aquí que la demostración de su verdadera fe, tanto para el Señor como para el mundo, es el bautismo. Tal vez algunas de las personas que se bautizaron hoy dijeron, hace poco comenzaron y dicen, caramba, yo sé que tengo que hacerlo, lo hicieron hoy. Amén. Dios bendiga a John, Dios bendiga a Diego, Dios bendiga a Haider, a Silvia, a Javier, Maybelline.
Caterine, ¿dónde estará Jonathan, Luna, que hoy lo hicieron? Dentro de ellos hay personas que dijeron, tengo que hacerlo y voy a obedecer al Señor, amén, de una, más rápido que otros. Otros tal vez llevaban un año, otros llevaban 5 meses, un mes, 2 meses en el Evangelio. Sin embargo, esa es la relación de cada uno de ellos con el Señor y la demostración al Señor de su compromiso y de su fe en Él. Ahora, obviamente, el evangelista habla y dice el versículo 15, versículo 16, que el Señor dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero dice, más el que no creyere será condenado. No existe ninguna persona creyente que no se bautice. Y voy a dejar esto claro para que no haya duda. No existe ningún creyente que no se bautice. Es así de sencillo. Hay simpatizantes, hay personas que les agrada, hay muchos que dicen, voy a la iglesia ya porque me encanta cómo cantan. Me encanta el lugar, uno entra y se siente una paz. A mí me han dicho eso. Una vez a alguna persona le dijo, hermano, ¿usted cuándo se va a comprometer con el Señor? Y dice, no, pastor, la verdad, a mí me gusta mucho ir allá y el ambiente, me gusta mucho el ambiente, pero yo no. ¿Sí? No podemos obligar a nadie. El Señor dice, vayan y prediquen el Evangelio. Y si el Evangelio llega a su corazón y se dejan conquistar o permiten ser conquistados por el Evangelio y se bautizan, esas personas son salvas. Ahora, alguno estará diciendo, o sea que pastor, el bautismo salva. No, el bautismo no salva a nadie, el que salva es Cristo. Amén. Esto es bueno tenerlo en cuenta. Diga conmigo, el bautismo no salva, pero todo salvo se bautiza. Amén. Claro, tenemos en cuenta, por ejemplo, esto para no crear que usted se vaya y una herejía como pasa en algunas iglesias, que viene la persona y lo importante es que se bautice y cuando ya se bautizó, ya eres hijo de Dios. No importa lo que viva, como haga, lo que haga desde que se bautice, ya es hijo de Dios. No, no es el bautismo el que salva, pero todo salvo siempre va a buscar ser bautizado. Obviamente tenemos un caso como, quiero traerlo a colación, el caso del ladrón en la cruz, ¿se acuerdan? En el libro de Lucas capítulo 23, miremoslo porque estamos estudiando la palabra y recordando sobre esta verdad del bautismo. Lucas capítulo 23, versículo 39 en adelante. Y dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba a Jesús diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Diga, este sí era bandido, de verdad bandido, ¿cierto? La arrogancia, la petulancia de este hombre allá en la cruz, crucificado al lado del Señor Jesucristo, y era el de la izquierda, ¿oyó? Cuidado con eso. Sí, y era el de la izquierda. ¿Será eso coincidencia? Bueno, listo. Cerrado el paréntesis. Y estaba allí y el hombre, en vez de estar en su agonía, al menos concéntrese y no se meta con Jesús, ¿cierto? Pero en su arrogancia, en su agonía, porque estaba allí también crucificado y muriendo, le dice al Señor Jesús, a ustedes, si ustedes es el Cristo, le injuriaba, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. A ver, ¿dónde está el poder suyo? En la misma circunstancia de Jesús. Pero el hombre no tuvo ninguna reflexión con respecto a su eternidad, al Evangelio de Cristo. Siguiente versículo. Respondiendo el otro, ¿quién era el otro? El de la derecha, hermanos.
Respondiendo, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, primero reprende al otro, pero después se dirige a Jesús y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuándo qué? Vengas. Este hombre ya estaba mostrando que creía, que había escuchado el evangelio de Jesús y que sabía que Jesús iba a ascender, pero también iba a volver por su iglesia. Y le dice: un día cuando tú vengas, Señor, cuando tú vengas, acuérdate de mí. Y el Señor le responde y le dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. De cierto. Ahora, ¿se bautizó este hombre? No. Pero usted cree que si se hubiera bajado de esa cruz hubiera tenido la oportunidad que hace. Se bautiza. No tuvo la oportunidad. Por eso si una persona yace en una cama a punto de morir y usted tiene la oportunidad de predicarle de Cristo, del amor de Cristo, y que esa persona entregue su vida y pida perdón por sus pecados, entonces, y esa persona inmediatamente o al otro día fallece, no se preocupe, ya es salvo. Pero es que usted no está en una cama muriéndose. Ni aquí estamos en un hospital ni en una clínica. Usted está bien. Amén. Por lo tanto, nuestra fe y nuestro bautismo no es postergado. Hay que esperar 6 meses a ver si usted está seguro. No. Aquí están casos especiales. Yo creo que el que he bautizado más rápido es a Diego. Hace como 1 mes y medio tuvimos una charla, ¿cierto? Y ya de pronto alguien dijo: uy, pero muy rápido para bautizarse. Muy rápido, no. Les voy a mostrar que habían otros más rápido que Diego. ¿Sí? Por lo tanto, quiero cerrar esta parte y decir que todo aquel que, vuelvo y insisto, el bautismo no salva, pero todo aquel que tiene la oportunidad de hacerlo y no lo hace, esa persona muestra su inseguridad de fe y por lo tanto su salvación no es una realidad. Amén. Ahora, toda persona que se ha entregado de verdad al Señor tiene ese intenso deseo de ser bautizado y de testificar a través del bautismo de su verdadera salvación. En el libro de Hechos, capítulo 2, vaya allí, voy a mostrarle unos récords de bautismo. Hechos capítulo 2, versículo 40 y 41. Y dice: y con otras muchas palabras testificaba el apóstol Pedro y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Estaba predicando el apóstol Pedro. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. ¿Están conmigo? Y se añadieron ¿cuándo? Aquel día como 3,000 personas. Amén. Como 3,000 personas se añadieron ese mismo día, o sea, fueron bautizados. Yo no sé, yo siempre me he preguntado cómo bautizarían a 3,000. Si yo hoy me demoré 1 hora bautizando 9,
¿Sí? Eso tenía que ser rapidito y se metieron los 11 allá, dice, apóstoles, y entre todos bautizaron toda esa gente, pero tuvo que haber sido una cuestión masiva, una cosa hermosa, 3,000 personas. Por eso sigue leyendo. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero el versículo 41, 42 dice, ¿y qué hacían ellos? Y perseveraban en la doctrina. Le podemos bajar un poquito al micrófono para que quite el eco. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, perseveraban aprendiendo cómo los apóstoles lo doctrinaban. A ver, mis queridos, busquen aprender doctrina. Amén. Busquen ser adoctrinados. Cada día cuando hablamos de doctrina son principios en nuestro caminar con el Señor, cómo debemos hacer, en qué debemos creer. Me gustó muchísimo. Tenemos un grupo de 14 personas, 15 con David, que David es virtual, pero hoy está presente. Sí, desde la heroica ciudad de Funza, ¿verdad? De Madrid, más lejitos todavía. Bueno, y estamos aquí 14 personas presentes, una persona virtual. Pero alguien preguntó, pastor, o vino, pastor, hay una pregunta, ¿por qué no creen? Me preguntaron, como está viniendo a la iglesia, de una vez ya le preguntaron, alguien le dijo, pero ustedes, ¿por qué no creen en la Virgen? ¿Sí? Y entonces tuvimos un buen rato de leer la Biblia, de explicar todo sobre la Virgen, y sí creemos en ella, lo que no la hacemos es adorarla. Hablábamos, haciendo un paréntesis, hablábamos sobre los atributos únicos de Dios. El único que está en todo lado, ¿quién es? Dios. No hay otro ser ni celestial ni humano que pueda estar en toda parte a la vez. Por lo tanto, la tesis o la doctrina de que yo le pido aquí algo a María y ella me oye, pero a la vez le piden desde Estados Unidos y también oye al Señor de Estados Unidos, y a la vez le piden desde Australia y oye al Señor de Australia, querría decir que María también es Dios porque está en todas partes, y eso es imposible. Y le explicaba, diga conmigo, doctrina, para cuidarnos de las falsas doctrinas. Pero continuaban. Mire que estas personas, después de que se bautizaron, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? En la comunión unos con otros, o sea, se congregaban. Sigue diciendo, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Por lo tanto, mis queridos, ustedes que se acaban de bautizar y los que están por bautizarse y los que ya se bautizaron hace tiempo, debemos entender que el bautismo, o con el bautismo, no termina la tarea. ¿Están conmigo? Quiero decirles algo, con el bautismo comienza la tarea. Cuando nacieron mis hijos, todo se lo hice. Se lo hicimos con la mamá, los bañábamos, les daba. Yo me acuerdo que compré unas cositas para que mi esposa, ella salía mucha leche, para que guardara la leche para esos muchachos en cada uno de sus embarazos o de su maternidad. Teníamos allí cositas, le dábamos la comida en teterito o de pecho, le sacábamos los gases, hacíamos todo. Pero de pronto, ya cuando comenzaron a crecer, entonces tiende tu cama. Amén. Pero de pronto, ve allí a la tienda. Allí, no te vayas a pasar la calle. Aquí por el lado, la tienda aquí de media cuadra. Y yo me acuerdo que mi esposa se asomaba por la ventana y les echaba ojito. Pero fueron creciendo y comenzó la entrada de las responsabilidades. ¿Están conmigo? Cuando ustedes llegaron al Evangelio, cuando comenzamos a hablarle del Señor, a mostrarle paso a paso, hoy ya tienen conocimiento, se bautizan, y en el bautismo no termina la tarea, en el bautismo comienza la tarea. ¿Están conmigo? Por eso Juan el Bautista les decía, ahora vayan y hagan
frutos dignos de arrepentimiento. Diga conmigo, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Por lo tanto, antes ustedes no tenían que dar frutos. Y no eran frutos, o si daban frutos no eran buenos. ¿De acuerdo? Pero hoy se abre la puerta y el Señor les dice, ok, ya creen en mí, ok, ya dieron testimonio de su fe en mí, ahora les voy a usar para que den frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Antes no tenían que ser ejemplo para nadie. Mírenme acá los que se bautizaron. Pero hoy sí. Antes tal vez ustedes decían, yo soy así. Y cuando a mí me sacan la piedra, yo rompo todo. ¿Sí? Ahora usted ya no puede hacer lo mismo. Porque la presencia de Dios hace que usted controle sus emociones. Amén. La palabra del Señor, el mismo Señor dijo, ustedes deben ser, los he llamado para que sean luz en medio de las tinieblas. Tal vez el único cristiano de su familia es usted. Y el Señor lo ha puesto a alumbrar en medio de una familia en oscuridad. Amén. Que el Señor les use. Oro al Señor para que les use. ¿Sí? Hoy usted tiene la obligación, vamos a llamarlo así, la obligación, el deber, la obligación de alumbrar los principios, la ética, los valores, la fe de Cristo. Amén. Diga conmigo, tengo la obligación. Amén. Porque cuando usted y yo nos entregamos al Señor, fuimos bautizados, demostramos y testificamos, ahora el Señor dice, te voy a usar para esto. Por eso el Señor Jesús, en el libro de Juan capítulo 15, ya voy a ir terminando, Juan capítulo 15, versículo 16. Dice el Señor, ¿no me elegisteis vosotros? A mí, dice Jesús. Sino que yo los elegí o os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Mira el que está a su lado. Amén. Y dígale, el Señor nos mandó a amarnos. Algunos están hombre con hombre y dice, uy, qué cursi. Pero dígaselo. Dígale, manito, el Señor nos mandó a amarnos. Si está mujer con mujer, no se preocupe. Que usted está diciendo, el Señor nos mandó a amarnos. Ahora, usted es llamado, escúchenme bien, a amar la iglesia. Dijimos que la iglesia es ¿qué? Un cuerpo, un templo y una vid. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, usted no puede ser un miembro del cuerpo de Cristo amputado por allá solo. ¿Sí? Usted ha sido llamado a ser un miembro y a amar la iglesia. Mi hermano querido, no es correcto que hay personas que pasan los años y son forasteros de la iglesia. Se van y nadie los extraña. Y si alguien se fue, no extrañó a nadie porque no ama a nadie. Diga conmigo, frutos. Mire que note que no es coincidencia cuando el Señor dice, yo los escogí a ustedes para que den fruto, pero el primer fruto que deben dar es la muestra de amor
por los otros. Hay una, ay, gracias, pastor. Por eso te amo más. Sí, es cierto. Mira, hay algo bien interesante. El Señor dice, si ustedes me aman, ámense unos a otros. Si ustedes me han aceptado a mí, dice el Señor, entonces en ustedes debe haber amor. Escúcheme bien. El reflejo de que tenemos a Cristo en nuestro corazón es el amor que nosotros damos. ¿Sabe? El que tiene a Cristo tiene el amor. La palabra de Dios dice que Dios es amor. ¿Están conmigo? Diga conmigo, Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. ¿Están entendiendo esto? Pero Él a nosotros nos ha dado el privilegio de amar. Por lo tanto, el Señor nos manda a amarnos entre nosotros mismos, entre sus fieles, entre los creyentes, entre los que hemos entregado nuestra vida a Cristo y entre los que hemos sido bautizados. El Señor dice, yo los he llamado para que den fruto, pero no es coincidencia que deja de marcado esto mando, que os améis unos a otros. Por lo tanto, estamos llamados a dar frutos. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Y quiero decirle que entre más usted se comprometa como iglesia, entre más se una como iglesia, más su vida espiritual, su amor, su luz, su testimonio va a brillar. Amén. Efesios 2, 19 al 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni visitantes. La palabra advenedizos es visitantes. O sea, ustedes ya no son extranjeros ni visitantes, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oiga, interesante. Cuando llegó aquí John la primera vez, venía como mosco en leche, ¿cierto? Nada más perdido que embolatado. Así como cuando uno entra a una iglesia por primera vez, yo siempre lo he notado. El que viene por primera vez a una iglesia se le nota. Viene y no sabe cómo sentarse, uno le dice siga y son obedientes. Inclusive eso tiene una cualidad el que viene por primera vez. Uno le dice siéntese allá y va y se sienta allá. El que ya es de la casa uno le dice siéntese allá y dice no, yo mejor me hago allá. Me gusta más ese rincón. ¿Sí? Pero bueno, no estamos hablando de eso. Pero tiene esa cualidad y cuando todos se paran, él también se para. Y cuando todos comienzan a cantar, él comienza a mirar. Y de pronto ve a una persona que levanta las manos y uno lo mira y se nota, dice, es nuevo. Así fue John hace unos meses. Sí, estaba nuevo. Así estaba Diego hace unos meses. Sí. Pero hoy me gozo, por ejemplo, me gozo de ver a Haider adorando al Señor porque me acuerdo la primera vez que llegó Haider a la iglesia. Yo lo invité y cuando lo veo entrar, vino Haider. Y hoy lo veo a Haider llegar y es su casa. Y sabe, esto es lo que dice y lo que quiere el Señor con la iglesia. Léanlo por favor, léanlo por favor. Dice, así que ustedes ya no son extranjeros, ya no son de otra ciudadanía. ¿Sí? Dice, ni tampoco visitantes, sino que son conciudadanos con quienes, de los santos y miembros de la familia de Dios. Recuerdo cuando he tenido la oportunidad de estar en otro país, me encuentro con un colombiano y ya somos amigos. Ya. Uno llega y charlando por allá, visitando lugares turísticos, cuando, ¿de dónde eres tú? Y uno escucha la voz paisa, la paisa así que, o costeño. Y uno, usted es de Colombia, ¿cierto? Usted es de la costa. Sí, tú también eres de Colombia. Uy, qué bueno, mano. ¿Y cuántos llevan acá? Ya uno, íntimos, amiguísimos. ¿Por qué? Porque tenemos una misma ciudadanía. Somos conciudadanos.
Y en otro país sí sé que se demarca eso. Qué alegría sentí yo al ver una persona que iba con la camiseta de Colombia en México. Y yo, uy, colombiano, uy. Sí. Y escuchar el himno nacional en otro país lo siente uno más fuerte, no sé por qué. El himno de Colombia. Cierro ese paréntesis. Nos hace amigos, ¿sí? Por lo tanto, ustedes ya no son forasteros, somos de la familia. Ahora, los que se acaban de bautizar, miren para atrás, los que están allá atrás. Ustedes que se acaban de bautizar, miren atrás. Pónganse en pie, por favor. Eso. Hagamos un ejercicio que nunca hemos hecho. Por favor, pónganse en pie, dense la vuelta y les presento la familia ICAM. Démosle un aplauso, por favor. Me hacen el favor, ya hoy ustedes no son forasteros ni me los tratan como forasteros. Amén. Ahora son de la familia ICAM. Amén. Somos de la iglesia cristiana, pertenecemos al reino del Señor y queremos felicitarlos. Pueden tomar asiento. Gracias. Qué pena la incomodidad. Dijo alguien, ay pastor, es que uno se hace adelante y usted ahí lo coge y lo banderea a uno más feo. Terminemos de leer el texto. Dice, así que ya no sois extranjeros ni visitantes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Queda mucho por hacer, muchachos. Edificarse en los fundamentos de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas. Hoy, claro, como pastor enseñamos la palabra, pero enseñamos los fundamentos bíblicos. Ustedes se han dado cuenta que no estudiamos libros, no estudiamos personajes, estudiamos la palabra. Y espero en el Señor que ustedes continúen fundamentándose en los fundamentos de Cristo a través de los apóstoles. Y dice que cada día estén ustedes edificados en Cristo. Amén. Versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mire lo bonito de todo esto. Amén. Por lo tanto, no es coincidencia cuando volvemos a Hechos capítulo 2 y terminamos allí esta reflexión sobre el bautismo y este recordar. En Hechos capítulo 2 encontramos, volviendo al versículo 41 y 42, dice que se bautizaron. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mire esto. Note que así lo hicieron y así debemos seguirlo haciendo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más? En la comunión unos con otros. ¿Cumpliendo qué? Lo que el Señor dijo, ámense los unos a los otros, ¿se acuerda? Y dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? Qué chévere. Me parece tan bonito cuando hay personas que yo me he dado cuenta que, oiga, y los vi juntos y ustedes cuando se hicieron amigas. No en la iglesia, pastor. Y uno dice, qué chévere. Y los encuentra entre semana por la calle. ¿Sí? Por ahí hay una rosquita de 3 damas, que estoy mirando una y 2. Pero qué bonito, de verdad. Ahí dice que tienen un grupo de las 3. Estoy contando chismes. Pero qué bonito. Se hicieron muy amigas y tienen un grupo y se habla. Y uno dice, cuando me enteré de eso, dije, ay, tan chévere. Pero no me han querido meter allá. ¿No cabemos? Es una broma, ¿sí? Pero qué chévere que tengan amistad, que tengan, yo he escuchado, pastor, llamé a fulano de tal y está enfermo. ¿Y usted cómo tiene el teléfono? No, pues ahí de la iglesia, pastor. Qué bonito. Amén.
De verdad, hagámonos amigos. No somos una religión, somos una familia. Amén. Permítase eso. Claro, si usted mantiene alejado, pues no puede pedir más, pero si se acerca, encuentra familia. ¿De acuerdo? Que Dios los bendiga. Por lo tanto, ustedes que se acaban de bautizar, les voy a decir algo que tal vez no han pensado, pero ahora tienen las puertas abiertas de este lugar para servir. Si han querido ser miembros de la alabanza, pues obviamente no es dentro de 8 días, van a tener que aprender un instrumento. Si quieren hacer parte de los equipos diferentes y los que estamos estableciendo el próximo mes, vamos a comenzar evangelismo. Pueden hacer parte de los diferentes equipos de maestros, de evangelismo, de visitación. Ustedes pueden hacer parte. Les amamos, les recibimos como miembros de la iglesia y como familia. Démosle un aplauso a ellos, por favor. Dios los bendiga de verdad y por lo tanto la iglesia y las puertas de la iglesia están abiertas para todos. ¿De acuerdo? Para todos. Oremos al Señor de verdad y les invito, si usted no se ha bautizado, acérquese. No me gusta bautizar a una persona así que por así venga y una vez lo bautizo sin conocer y sin saber el conocimiento y la claridad que tiene sobre el Evangelio. Por lo tanto, si alguien necesita ser bautizado, acérquese, saque su tiempo, tenga la seguridad de que nosotros sacaremos nuestro tiempo para enseñarle, adoctrinarle y bautizarle. Amén. Vamos a hacerlo. Ore al Señor, usted que está allí, cierre sus ojitos, dele gracias al Señor, medite sobre lo que hoy hablamos, también pregúntese usted cómo están sus frutos, cómo está su vida. Tal vez usted se bautizó hace tiempo y diga, Señor, que mi vida cada día sea una vida de buenos frutos, una vida de amor, de unidad con tu obra, con tu iglesia. Si he actuado distante, ajeno, ocasional, en tu casa, con mi familia, que es la tuya, Señor, perdóname. Permíteme estar cerca, más cerca cada día. Hoy oramos por los que se bautizaron. Que sus corazones, Señor, se rindan cada día delante de ti. Que sus pensamientos sean purificados cada vez más. Y los nuestros, los de toda la iglesia. Que tú les permitas, Señor, ver respuesta en todas sus peticiones, en sus oraciones. Que tú les respaldes cuando abran su boca y prediquen el Evangelio. Que tú les permitas ser usados por ti, Señor. Llénalos de tu presencia. Que sus debilidades sean sometidas a ti, Señor. Y que tú les fortalezcas cada día más. Hay muchas cosas que cambiar. Hay muchas cosas que mejorar. Pero no somos víctimas de nuestras debilidades ni de nuestro temperamento. No somos víctimas de nuestro pasado. No somos víctimas de nuestras malas costumbres, Señor. Hemos entregado nuestra vida a ti, Señor, y creemos que somos hechos a tu imagen y conforme a tu semejanza y conforme a tu presencia en nuestras vidas. Tú eres quien lo transformas todo. Tu palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Señor, hoy nuestra vida se rinde ante ti. Esta iglesia se rinde ante tu presencia. Y declaramos, Señor, que tu reino brilla en nuestros corazones. Llénanos de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de tomar la cena, vamos a tomar
hoy la cena, adoremos al Señor un momento. Siempre me gusta hacerlo. ¿A cuánto le gustan adorar al Señor? ¿Sabe que la adoración aquí es solamente un ensayo para lo que nos toca hacer en el reino de los cielos? Por lo tanto, es bueno que se enamore de la adoración. Pónganse en pie, por favor. Levante su mano.